Que Dios les bendiga, amados hermanos y oyentes. Damos gracias a Dios una vez más porque Él nos permite seguir hablando acerca de este profeta, un profeta de Dios, instruido por Dios, un hombre un hombre de ley, un hombre leal a Dios, un hombre de fe. Y podemos seguir escuchando acerca de este gran varón de Dios, este hombre que aún después de escuchar el edicto del rey, la orden real, él siguió obedeciendo a Dios y haciendo lo que a su vida espiritual le convenía. Este hombre, hermano, era un hombre inteligente, un hombre experimentado, debido a que también ya tenía una edad avanzada, pero él tenía un coraje extraordinario, era lo que decíamos el video pasado. Él tenía un coraje extraordinario para hacer las cosas, hermano. No importaba su edad. Así que este anciano profeta continuó con su vida de oración, aún después de escuchar el edicto real, y lo hacía con toda normalidad. Si alguien le podía entender al profeta y sacar del problema en el cual el profeta se estaba metiendo por estar orando, ese era Dios. Esa fue su primera y única opción siempre para el profeta de Dios. No recurrió a sus amigos sátrapas ni gobernadores, no recurrió a sus colegas en la ley, en el reino, ni siquiera al rey al que él estaba sirviendo. Ella sabía el propósito de cada uno de ellos y tal vez si Daniel hubiera pedido ayuda, tal vez no le hubiera servido de nada. Por lo tanto, el profeta Daniel, la palabra del Señor dice que entró en su habitación y buscó la presencia de Dios. Nosotros notamos, hermano, un punto muy importante aquí en lo que acabamos de decir. Daniel seguía orando, Daniel seguía, hermano, orando a su Dios. Y el punto importante es este, hermano. Es que dice la palabra del Señor que Daniel oraba en dirección a Jerusalén. Tal vez eso tenía que ver, hermano, con lo que el profeta, con lo que el rey Salomón dijo. Él había dicho, hermano, algo cuando el templo fue inaugurado, el templo de Jerusalén fue inaugurado. Este rey pidió a Dios que escuchara las oraciones de su pueblo en el cautiverio. Mira lo que dijo el rey Salomón en Primera de Reyes, capítulo 8, verso 47 al 49. Y si ellos volvieron en sí en la tierra donde fueron cautivos, si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de lo que los cautivaron, y dijeren, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad. Y si se convirtieran a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos, que los hubieran llevado cautivos, y oraren a ti con el rostro hacia su tierra, que tú diste a sus padres, y hacia la ciudad que tú elegiste, y la casa que yo he edificado a tu nombre, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia. Esto era algo que oraba el rey Salomón. ¿Cómo tenía que ser la oración de los israelitas? Y era en dirección hacia la ciudad que ellos habían edificado, hacia Jerusalén. Esto es algo que hacía el profeta Daniel. Abría las ventanas de su habitación y dirigía su oración, hermano, a Dios en vista hacia Jerusalén. Este acto, hermano, aumentaba la esperanza de los exiliados de que un día regresarían a su tierra y de que el templo sería restaurado. Daniel, hermano, fue denunciado por sus enemigos
Y lo peor de todo esto es que Daniel fue condenado. Estos hombres fueron y acusaron a Daniel. Daniel capítulo 6, verso 12 al 18, dice la palabra del Señor. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondiendo el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron, delante del rey Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que firmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Este acontecimiento, hermano, le había quitado el sueño al rey, pues no podía hacerse para atrás. Sus enemigos políticos del profeta, hermano, no tuvieron dificultades para encontrar a Daniel orando a Dios. Así que sin ninguna demora lo acusaron delante del rey. La Biblia dice que Daniel oraba 3 veces al día. El rey Darío, hermano, debió quedar muy sorprendido por este hecho, y seguramente fue cuando él se dio cuenta de cómo había sido utilizado por estos gobernadores. A aquellos hombres, hermano, no les importaba ni la honra del rey ni el cumplimiento de la ley. Su único objetivo, hermano, era destruir al profeta de Dios. Darío pudo ver cómo la falsedad en los corazones de estos hombres, hermano, comenzaba a saltar a la vista, ya que ellos acusaban a Daniel y no dudaron en hacerlo en el momento que ellos lo encontraron orando. Pero cuando el rey reaccionó ya era demasiado tarde. El edicto había sido firmado y un edicto real no se podía revocar. Se tenía que cumplir. Notemos, hermano, que los enemigos dijeron de Daniel delante del rey que Daniel era uno de los hijos de los cautivos de Judá. Prácticamente estaban poniendo a Daniel en un nivel más bajo. Le dijeron, no te respeta a ti, ni acata el edicto que firmaste, sino que 3 veces al día, 3 veces al día hace su petición. No lo hacía una vez ni 2 veces, sino que 3 veces al día. El profeta Daniel, hermano, estaba violando la ley que el rey había puesto, ese edicto, un edicto real que cuando era firmado se convertía en ley para todos y se tenía que cumplir. Así que Daniel, amados hermanos, era un hombre que tenía la valentía de enfrentar todo lo que se le ponía enfrente,
E incluso lo hizo con estos hombres que lo acusaban. Él no tenía miedo, hermano, de enfrentarlos, así como Sadrach, Mesach y Abednego no tuvieron miedo, hermano, de enfrentarse al rey y ser echados en el horno de fuego. Él, hermano, 3 veces estaba rompiendo con lo que el rey había dicho, 3 veces al día lo hacía. Aparte de informar al rey que Daniel no obedecía el edicto real, también enfatizaron que era de los deportados de Judá. Lo último, hermano, que pudieron sugerir, hermano, estos hombres era como una demostración de prejuicios raciales, de querer poner a Daniel en un lugar más bajo que ellos. Así que sus prejuicios raciales y religiosos fueron los que los motivaron a acusar a Daniel. Daniel, hermano, era un extranjero en aquel lugar, alguien que no pertenecía ni a los babilónicos, ni a los medos, ni a los persas. Así que para estos hombres Daniel no era una persona fiable, aunque para el rey sí. Había vivido en aquel lugar por décadas y ahora que estaba a las órdenes del rey, el rey confiaba en él y lo había puesto sobre todos los gobernadores del reino. Amados hermanos, sea como fuere, hermano, lo que haya sucedido, ese era un hecho que no se podía negar. Daniel, hermano, no había perdido su identidad. Él era un judío y seguía siendo judío, no renegaba de sus raíces. Daniel, hermano, para este tiempo ya había estado más de 70 años en Babilonia. Y eso que nosotros consideramos en el capítulo 1, Nabucodonosor, hermano, había llevado a cabo con él y con sus amigos un intenso programa de desacreditación como hijos de Dios. Eso es lo que quiso hacer Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor, cambiándoles el nombre. Ahora, hermano, los adversarios políticos de Daniel se sienten satisfechos de que su estrategia había funcionado y lo habían hecho, hermano, al pie de la letra les salió su plan maléfico para querer acusar a Daniel, que hasta el mismo rey, hermano, había quedado atrapado en aquella trampa. Recordemos que el rey, hermano, sí tenía en buena estima a Daniel. El rey Darío le tuvo que molestar mucho, hermano, ese tono triunfal que estos hombres debieron de haber utilizado al haber acusado al profeta. Seguramente, hermano, este hecho sirvió para que aumentara la simpatía del rey hacia Daniel. Él no quería acusarlo, no quería que Daniel pereciera. A partir de ese momento, el rey, hermano, buscó desesperadamente cómo liberar a Daniel. Dice la palabra del Señor, que trató de hacerlo, pero no pudo. Era el rey contra todos los demás gobernadores y sátrapas. Estos hombres se lo impidieron argumentando que el edicto real no podía ser revocado si era sellado, hermano, con el anillo del rey. Nadie podía romperlo. Así que hasta el mismo rey Darío había quedado acorralado por sus propios gobernadores, por sus propios súbditos. El rey, hermano, le pesó en gran manera lo que había hecho. Daniel era estimado por el rey. El rey Darío estaba arrepentido, hermano, de haber autorizado un edicto con ese motivo, únicamente, hermano, por su vanidad. Pero no había solución. No se podía revocar el edicto, hermano. Daniel fue sentenciado y echado en el foso de los leones, aunque el rey estaba plenamente convencido de su inocencia. Una vez, hermano, en el foso de los leones en el que fue echado Daniel, un foso, hermano, que no nombra aquí la palabra del Señor si estaba
a las afueras de la ciudad o de el lugar donde habitaba el rey. Lo que sí sabemos, hermano, es que alrededor de la ciudad, el rey Belsasar, hermano, sabía que tenía sus murallas y que tenía sus fosos. Por eso estaba confiado, hermano, y comía y bebía cuando sabía que los medos y los persas lo iban a atacar. Por lo regular, hermano, todos los castillos de los reyes alrededor tenían unos fosos hondos, profundos. Así que Daniel, hermano, fue echado en el foso, especialmente, hermano, donde se encontraban los leones. Este foso, hermano, estaría cavado en tierra con una profundidad suficiente para que los leones no pudieran saltar y salirse de ahí. Suponemos que también, hermano, tendría un muro de cierta altura alrededor del foso, como una protección. También, hermano, una abertura. Aquí dice la palabra del Señor que le pusieron una piedra, taparon la entrada o la salida. Fue puesta una piedra, hermano, y fue sellada con el anillo del rey. Nadie podía quitar ese sello o romperlo. Qué triste resulta imaginar a Daniel, hermano, un hombre honorable y justo, ser acusado como el más grande de los malhechores en aquel momento, para ser devorado por las bestias, solamente, hermano, por una única razón, y esta era orar a su Dios. Qué difícil pudo haber sido en ese tiempo para los cristianos de hoy del día, hermano. Tal vez el orar una vez se nos dificulta mucho, o dos veces. ¿Cuánto más 3 veces al día orar, así como lo hacía Daniel? Y todavía, hermano, con una ley encima de que no podrías hacerlo, no deberías de hacerlo. Tal vez para muchos sería muy fácil dejar de orar, pero para Daniel no lo fue, hermano. Daniel tenía que tener su relación con Dios todos los días. La primera cosa que nos sorprende de su ejecución, hermano, es que si era un foso y tenía una profundidad para que los leones no pudieran salir o saltar, en el momento de que echaron a Daniel, hermano, en el foso, un hombre ya mayor, un hombre de más de 80 años, lo impresionante es que en la caída, hermano, no le pasó nada. Tal vez una caída de 2 metros o 3 metros de altura hubiera ocasionado en Daniel alguna fractura, pero no fue así. Y fue mucho más extraordinario, hermano, que aquellos hambrientos leones no devoraron al profeta. Quiero imaginar yo, hermano, que cuando alguien por castigo o por lo que fuese era echado a los leones, dejaban sin alimento a los leones por algún tiempo para que ellos devoraran lo que a la persona que iba a ser castigada. Pero en este momento los leones, hermano, no hicieron nada al profeta Daniel. Y si todo esto, hermano, no fuera suficientemente asombroso, todavía tenemos que escuchar lo que el rey le dijo a Daniel, que cuando Daniel iba a ser echado al foso de los leones y nadie podía salvarlo, hermano, nadie podía rescatarlo, ni siquiera el mismo rey, el que había hecho el edicto y puesto su sello, hermano, tampoco él pudo salvarlo. Pero incluso el rey sabía quién podía salvar a Daniel. El rey le dijo estas palabras al profeta: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Pensemos bien en esto, hermano. Por un lado es sorprendente el interés de Darío por Daniel. No hay duda de que había quedado fuertemente impactado por su carácter y la fe que tenía Daniel hacia su Dios. Hasta un rey pagano como él podía ver la diferencia entre el Dios de Daniel y los otros dioses. Pero lo que más nos llama la atención, hermano, es que el mismo rey le diga al profeta que ore a su Dios para que le libre
cuando unos días antes había firmado un decreto prohibiendo hacer tal cosa. Esa fue la razón por la que Daniel fue echado al foso de los leones, y por la misma razón el rey estaba pidiendo que iba a ser liberado. Estaba aceptando, hermano, con toda claridad que el mismo Dios tenía la capacidad de librar a Daniel. El rey, hermano, estaba incapacitado para ayudar a Daniel por atender las peticiones de los gobernadores, de los sátrapas. Aunque Daniel, hermano, aunque el rey Darío era un rey pagano, todavía había algo de sensibilidad en él y en su corazón que le permitía distinguir entre la justicia y la injusticia. En esos momentos él no tenía ninguna duda, hermano, de que acababa de hacer con Daniel una terrible injusticia. Así que fue a su palacio, dice la palabra del Señor, no pudo dormir aquella noche, no quiso cantos y aparte de eso no comió. Suponemos que también estaría enojado por haberse dejado manipular por sus súbditos. Tan triste estaba, dice la palabra del Señor, que ayunó, no quiso música en ese momento. Y ahora viene una liberación asombrosa, la liberación de Daniel. En Daniel capítulo 6, verso 19 al 24, mira lo que dice la palabra del Señor. El rey pues se levantó muy de mañana lo hizo el rey, muy temprano. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados al foso de los leones ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Esta es una de las razones por las que decíamos que el profeta Daniel no sufrió ni siquiera una fractura. El foso estaba alto y lo que acabamos de leer dice que estos hombres fueron echados, no solamente ellos, hermano, pagaron, hermano, el plato roto, sino que también su familia, sus esposas y sus hijos. Ellos fueron los causantes, pero arrastraron a su familia también. Y antes de caer, hermano, o de llegar al fondo del foso, dice la palabra del Señor que los leones se apoderaron de ellos y quebraron sus huesos. Después de una noche de insomnio para el rey, hermano, el rey se levantó muy temprano. Fue al foso de los leones, se presentó en aquel lugar. Y este detalle es curioso, hermano, porque lo lógico sería que aquellos leones hambrientos hubieran devorado a Daniel, como lo hicieron con los sátrapas, con los gobernadores. Pero parece que el rey, hermano, estaba conservando una esperanza. Era lógico que Daniel, ante los ojos de los demás, Daniel ya había sido consumido, hermano, por los leones, había sido descuartizado por los leones. Pero había una esperanza en el rey, y fue y preguntó por Daniel ahí en la entrada del foso. Había una esperanza, hermano, de que podía ocurrir todavía un milagro. Pronto, hermano, descubrió, hermano, que el Dios a quien Daniel servía sí le había podido librar. Y este momento fue un momento poderoso, hermano.
el testimonio de un rey pagano sobre la fidelidad y el poder de un Dios. Una vez más, este libro, hermano, nos enseña que Dios había demostrado su poder y que cuidaba de aquellos que en él confían. Desde el fondo del foso, Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Porque ante Dios Daniel había sido encontrado inocente, y aún delante del rey. Y dijo Daniel: no he hecho nada malo. Él tenía, hermano, su conciencia tranquila. Daniel, hermano, no tenía palabras tampoco para reprochar, ni amargura, ni venganza para con el rey. Todo lo contrario, hermano. El profeta parecía contento. Al fin y al cabo había pasado la noche con el ángel del Señor. Estaban los leones de ahí, pero el ángel del Señor estaba presente. Una noche, hermano, con el ángel de Dios. Daniel fue salvado por su fe. Según explica, hermano, el libro de los Hebreos en el capítulo 11, verso 33, por alguna razón, dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones. Los hombres, hermano, que le habían condenado, ellos perecieron. Pero Dios libró a Daniel y aquellos hombres no pudieron ser librados. Y hasta el mismo rey se llenó de gozo de ver a Daniel, hermano, sin ningún daño, hermano. Pues el rey lo tenía en alta estima. Inmediatamente mandó sacarlo del foso y examinarlo. Como hemos dicho, Daniel, hermano, no buscaba venganza, pero Darío, hermano, no estaba dispuesto a dejar este asunto así. El rey, hermano, no estuvo dispuesto a hacerlo. Sabemos que Daniel no buscaba venganza contra los que lo acusaron, pero el rey sí dio su pago, hermano, y dio la orden de que fueran traídos esos hombres, hermano, que habían causado a Daniel, hermano, una noche que para muchos fue una noche de espera, una noche de angustia, para otros una noche de gozo, de regocijo, porque pensaban que Daniel estaba siendo triturado por los leones. Y ellos fueron los que fueron echados al foso de los leones, sus hijos, sus mujeres, fueron destrozados. Suponemos, hermano, tal vez que no fueron todos los sátrapas los que vinieron y acusaron a Daniel, sino todos aquellos, hermanos, que habían promovido una conspiración en contra de él. Ellos recibieron el mismo castigo. Y por supuesto que los leones hambrientos, hermanos, no tardaron en devorarlos. La evidencia, hermano, de la fidelidad de Daniel es que él no fue consumido por los leones. Y no fue por falta de hambre, hermano. Les decía hace un momento, en mi pensar, estos leones eran unos leones hambrientos, y más cuando alguien iba a ser castigado. Estos hombres, hermanos, fueron destruidos y Daniel fue liberado por una fuerza superior que impidió que estos leones abrieran su boca. El ángel de Jehová impidió que los leones abrieran la boca y consumieran a Daniel. Seguiremos hablando en otro video más, hermano, acerca de este hombre Daniel. Vamos a ver cómo el rey reconoce el poder del Dios del profeta Daniel. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Mandamos un saludo y un fuerte abrazo. Bendiciones.